Vamos a la palabra del Señor, Lucas capítulo 7. Vamos a leer un pasaje de la Escritura, versículo del 36 al 50. Hablando nosotros acerca de que las personas no miran a Jesús de la misma manera, ¿cierto? No tienen la misma manera de verlo, la misma percepción. Con la obra de teatro estuvimos mirando que según las gafas, según el lente con el que miremos a Jesús, vamos a hablar de dos personas que no tenían gafas, pero que sí tenían una percepción muy distinta de Jesús. ¿Cómo ves a Jesús? Ese es el título. ¿Cómo ves a Jesús? Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Sí, mijo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén. Entonces estamos viendo allí algo que sucedió. 2 personas estaban en el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, y estaban con la misma persona. Estaban las 2 personas, esta mujer y Simón el fariseo. ¿Estaban con quién? Estaban con Jesús. Pero había algo que diferenciaba, y era la manera como cada uno miraba a Jesús. ¿Sí ve? Diferente. Lo veía el uno y el otro. Lo veían de manera muy distinta. Yo me acuerdo que, como en el computador, cuando uno de pronto descarga una foto que es pequeñita y uno le aumenta lo que se llama el zoom, ¿cierto? Y se amplía la foto. O cuando usted, por ejemplo, en la cédula, que le piden la cédula para algún trámite, que tiene que traerla ampliada al 150%, o sea, la cédula más grandotota, o sea, que el que era narizón queda más narizón, o el orejón queda más orejón, de la cédula se ve más grande. Pero ¿qué nos muestra eso? ¿Cierto? Que al ampliar la foto, al ampliar la imagen, se ve diferente de cómo se veía cuando estaba pequeña. Digamos que la mujer de mala vida y Simón el fariseo tenían diferentes zoom,
tenían diferente lente y por eso veían a Jesús de una manera distinta. Vamos a hablar acerca de cómo la mujer veía a Jesús. Dice la escritura que ella se dio cuenta de que Jesús estaba en la casa de este hombre, de Simón el fariseo. Y dice la palabra de Dios que tan pronto ella se dio cuenta que él estaba allá, inmediatamente tomó ese perfume, el perfume de alabastro. Dice la palabra del Señor, ese perfume era un perfume muy caro, es un perfume supremamente caro. Dice que ella tomó ese perfume y fue y entró a la casa de Simón el fariseo. ¿Qué pasó cuando ella entró y cuando estuvo al frente de Jesús? Dice que ella no se quedó de pie, ¿verdad? Que ella se postró y lloró. ¿Por qué llora? Le pregunto yo a ustedes y las personas que están acá por primera vez, ¿por qué llora una persona cuando tiene un encuentro con Jesús, así como aquella mujer? ¿Por qué llora? Porque Jesús no pellizca. ¿Por qué llora? ¿Ustedes creen que por qué? Porque se siente mal. Claro, una de las cosas que lo primero que sucede cuando una persona se encuentra con Jesús es que uno se encuentra con Jesús y en lo primero que se revela la vida de uno, o sea, lo primero que hace que uno, lo primero que a uno le pasa por la cabeza es la culpabilidad del pecado, el peso del pecado. Ella lloró porque definitivamente se sentía miserable, porque se sentía perdida, se sentía vacía. Simón el fariseo no, él no se sentía perdido, él pensaba que estaba muy encontrado, estaba engañado. Él estaba con Jesús, pero él pensaba que tenía ahí la sartén por el mango, invitó a Jesús, lo mandó a sentar. Él estaba con otra expectativa, a él lo que le importaba era mirar a ver que me haga algún milagrito, a ver si es verdad lo que dicen por ahí, que este señor dice que es profeta. Vamos a ver, voy a esperar a ver con qué resulta. Y lo invitó a la casa, fue a eso, a ver qué hacía. Pero la mujer, dice la escritura, que lloró. El llorar cuando alguien, a mí me extrañaba mucho. La primera vez que fui a una iglesia cristiana, yo veía a una señora que lloraba y levantaba las manos, y mientras más le daba gracias a Dios, más lloraba, y le daba gracias a Dios y lloraba y lloraba. Yo decía, ¿por qué lloran tanto? Y yo no entendía por qué lloraban tanto. Pero cuando uno entiende que cuando una persona tiene una relación cercana con Jesús, llora. ¿Por qué llora? Primeramente uno llora por la conciencia de pecado, porque nos viene a nuestra vida esa conciencia de pecado, que usted no es tan perfecto como pensaba, que usted no se las sabía todas como creía, que usted no es esa persona que su propio egoísmo y su propio engaño le hacía ver. Uno empieza a verse delante de Jesús como una persona miserable, como una persona que no tiene nada de qué jactarse. Es más, como alguien que solo por misericordia de Dios está vivo, porque uno merecía la muerte. La indignidad, cuando uno ve a alguien, Él es tan santo, porque Jesús es santo, amén. La santidad tan grande que hay en Jesús hace que tú te veas sucio, hace que tú te veas indigno, hace que tú te veas indigno. Romanos 3:23, vamos a buscarlo ahí, por favor. Romanos 3:23. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Dice, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo dice en esa versión? Que esa versión me gusta como dice. Todos han pecado, están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Todos han pecado. Entonces, ¿quiénes habíamos pecado? Todos, ¿verdad?
Hay personas que dicen, yo estoy bien con Dios, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito eso que usted me está ofreciendo. ¿Arrepentirme de qué si yo soy buena persona? ¿Arrepentirme de qué si yo estoy bien con Dios? Yo soy buena persona, yo hago las cosas bien, yo no robo, yo no mato, yo le ayudo a los pobres. Entonces el concepto religioso es el que tenía Simón el fariseo, se creía muy justo. Simón era para que estuviera ahí tendido llorando y pidiéndole a Dios salvación, pidiéndole al Señor que lo rescatara. Porque aún Simón el fariseo, con toda su religiosidad, estaba hundido en el pecado. La religiosidad es pecado, el orgullo, el egoísmo, la soberbia con la que él miraba a Jesús. La soberbia es pecado, el orgullo es pecado, el egoísmo es pecado. Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la primera, digámoslo, el primer principio fundamental del Evangelio. Que ¿quién necesita de Jesús? Repita conmigo, todos. No hay nadie que no necesite de Jesús. No hay nadie que me diga que no necesita el perdón de Jesús y que no necesitan acercarse a Jesús. Eso es falso. Hace poco estuve hablando con una persona que me discutía que porque hay tantas religiones, y me decía, es que no es posible que tanta gente va a estar equivocada. No, cada uno busca a Dios a su manera. Mire los budistas, mire los católicos, mire los de, ¿cómo se llama eso? Los del Islam, mire los musulmanes, exacto, y mire este y aquel. Cada uno está bien porque están buscando a un Dios y eso pues cierto, ¿no? Y yo le dije, es que el problema es, y usted tiene que creerlo, y es que el único que resucitó de entre los muertos, el único que venció el poder de la muerte y el único que tiene la autoridad para rescatarnos a nosotros del infierno, el único que tiene la autoridad y el poder para darnos a nosotros de verdad salvación, se llama Jesús. Porque Buda no resucitó, Krishna no resucitó, Mahoma no resucitó. Todos estos líderes espirituales que se hacen llamar hijos de Dios y ungidos y yo no sé qué, son una farsa. Ninguno de ellos pudo vencer la muerte, ninguno de ellos pudo trastornar e impactar el mundo, la historia universal, la cosa más impresionante. Yo le dije, ninguno pudo hacerlo sino Jesús. Entonces, por eso nosotros creemos que solo hay un camino. Y ese camino es Jesús. Entonces, si sabemos que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, aún los que adoran, ojo con esto, aún los que adoran a esas deidades, los budistas, los mahometanos, los hinduistas, todos, los católicos, todos necesitan arrepentirse. Si vamos a mirar la religión católica, la idolatría, la adoración de imágenes, el alumbrar santos, que además no son santos, son muñecos hechos de madera y yeso que los fabrica un pecador, o sea, una persona imperfecta, un orfebre. O sea, ¿cómo le van a dar autoridad a un orfebre para que haga una imagen y decir que ese es Dios? ¿Cómo un orfebre, cómo va a tener la autoridad y el poder para crear a Dios? A Dios nadie lo crea. Él siempre es y será, siempre ha sido. Amén. La palabra del Señor explica muy bien en Isaías 45 y 46 cómo ofende a Dios los trabajos de orfebrería para edificar imágenes, las cuales la gente adora y carga en procesiones, Semana Santa, y las alumbra con velas y hace todas estas cosas. Eso le ofende a Dios. Si quiere, escriban los que están escribiendo. Isaías 45. Isaías capítulo 46 también, Salmo 115, Salmo 97, Éxodo 20. Mejor dicho, hay tantos, la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis condena la idolatría, la adoración de animales, la naturaleza. Romanos capítulo 1 dice la palabra desde el 18 hasta el 32, de aquellos que en vez de adorar al Creador, adoraron la creación, corrompiéndose, adorando al sol, a la lluvia, al agua, abrazando a un árbol.
Toda esa doctrina de panteísmo y animismo, eso es del diablo. El chamanismo, la nueva era, todo eso es pagano. Eso es lo que la Biblia ya habla de paganismo. ¿Por qué? Porque es todo lo que a ti te desvía la adoración que le debes rendir a Dios. Te la están robando la misma creación. O sea, la creación en sí misma no se puede sostener. Tú ves que un río se seca, por más que lo hayan adorado, y chao, se secó el río. Pero Dios nunca se seca. Dios nunca se agota, ni se vuelve chiquito. Es más, la creación es tan incapaz de brindarle al hombre bienestar que mire lo que está pasando con el medio ambiente, se está destruyendo la capa de ozono y entonces todas estas cuestiones de conservar el medio ambiente, eso es bueno, pero la naturaleza en sí misma no es un Dios. La naturaleza en sí misma no tiene el poder de autorregenerarse, o si no, no habrían los desastres ecológicos que hay ahora, los desequilibrios climáticos. No, ahora años, el río Tun, a mí me dijeron, en el año 1916, o sea, estoy hablándoles de hace más de 100 años, el río Tun llegaba hasta la carrera cuarta, ¿cómo la ven? Y las piedras gigantes, yo viví en una casa de la carrera segunda, y la casa tenía piedras gigantes por todas partes. Y hay casas, usted mira por toda la avenida del río, que hay casas que están construidas con unas rocas grandísimas, rocas. Todo eso lo que muestra es lo que había en el río, o sea, las casas están debajo del río. Las casas que están construidas sobre la avenida del río están espiritualmente, o sea, literalmente, es como si estuvieran sumergidas en el río Tun. O sea, si existiera el río Tun, así de esa altura. Entonces es una gran bobada adorar al río Tun. Y sin embargo lo adoran, le hacen rituales. Es una gran tontería adorar las lagunas. Hoy están y mañana se podrían secar. La idea es que no se sequen, la idea es conservar la naturaleza, protegerla, porque fue un regalo de Dios, pero no adorar la creación, no adorar la naturaleza. Entonces, si yo me pongo a explicarles a ustedes, si yo le dijera a alguien por qué pecó y por qué merece la muerte, aquí nos quedaríamos todo el día. Pero hay muchas personas que piensan que son justas, y hay muchas personas que aún con toda su idolatría, que aún con todo su paganismo, se merecen el perdón, simplemente porque son buenas personas. Simón pensaba que era buena persona. La mujer, sin embargo, dice la palabra que lloró y se postró a los pies de Jesús. Ella conocía cuál era su condición espiritual. Y sabía ella que más que un milagro, que más que una sanidad, así como lo vimos ahora, más que un milagro, una sanidad, ella necesitaba salvación. Tú puedes buscar a Jesús para que te sane, y eso no es pecado, porque Él te quiere sanar. Tú puedes buscar a Jesús para que te haga un milagro, y eso no es malo. Pero cuando tú lo buscas solamente para eso, cuando tú no entiendes que simplemente las sanidades y los milagros son beneficios de la fe, son beneficios de tú acercarte al Señor, pero lo más importante es tu salvación. La mujer de mala vida, cuando entró a la casa de Simón el fariseo, dice la palabra que ella no se acercó a Jesús para que le hiciera una sanidad. ¿Se acuerda de Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, ¿qué quieres que te haga? No, que yo recupere la vista. Y mucha gente, la mujer del flujo de sangre, el paralítico de Betesda, el leproso, el que bajaron en la camilla, por el que destecharon la casa para bajarlo. Entonces, siempre estaban buscando sanidad, siempre estaban buscando un milagro, siempre estaban buscando un favor. Esta mujer no buscó nada de eso, aunque el Señor se lo podía hacer. Y seguramente ella no podría decir no, que era 100% sana. Empezando porque ustedes saben que las mujeres dedicadas a la prostitución están expuestas a enfermedades venéreas, están expuestas a muchas enfermedades. Y si es una mujer ya de edad, una mujer que se ha dedicado a la prostitución, cuando ya es mayor de 30, 35, ya parece una mujer de 50.
desmejorada en su salud. ¿Por qué? Porque toda esa actividad de inmundicia sexual durante toda su vida lo que hace es que le chupa la vida, porque es pura muerte que recibe, muerte y muerte. Aún a través de la inmundicia sexual, la gente recibe muerte, hasta en su cuerpo físico. Entonces es una mujer que seguramente en su físico, en su cuerpo, no es que estuviera tan aliviada ni tan alentada. Seguramente tenía hijos y necesitaba un milagro con esos hijos. Tal vez tenía problemas económicos. Uno no sabe las necesidades que ella tenía. Sin embargo, ella no llegó a Jesús exponiéndole sus necesidades. ¿Cuál fue el propósito principal de ella? La salvación, ese perdón, era lo que a ella le interesaba, porque ella sabía que lo demás venía por añadidura. Cuando una persona busca a Jesús, primeramente, para reconciliarse con Él y ser restaurados en su vida interna, en su espíritu, tener esa reconciliación con Dios y ser limpios de pecado. Cuando una persona se somete a eso, una persona llega a Jesús para eso, lo demás viene por añadidura. Si está enfermo, Dios lo sana. Si necesita un milagro del Señor, Dios empieza no solo un milagro, Dios llena su vida de puros milagros y toda su vida es prosperada, es bendecida, porque eso es lo que hace Dios. Ella no necesitaba una señal, ella no fue a buscarle una señal, un milagro. Ella lo que quería era su perdón. Ahí donde está la diferencia de cómo veía Simón a Jesús y cómo veía la mujer a Jesús. ¿Qué buscaba Simón? Exacto, simplemente una señal. Y tanto fue así que él, así como pensando para sus adentros, cuando la mujer se le tiró hacia los pies a Jesús, dijo, si este fuera profeta, sabría quién es la que se le está ahí baboseándole los pies. Si fuera profeta, o sea que lo buscó para ver si era. Realmente lo que le importaba a Simón, era averiguar si era verdad que él era disque profeta. A ver, la profecía que tenía. Ella sí sabía quién era, claro. ¿Qué más hizo la mujer? Besó sus pies. Besar los pies de Jesús es señal de humillación. Cuando uno está en la presencia de Dios, habla en la iglesia, una persona siente deseos de arrodillarse, de postrarse, porque eso es señal de humillación, de rendición. Hay gente que no se arrodilla ni por nada, pues. Ella rinde su corazón, al besar los pies de Jesús, rinde su corazón. Y ve en Jesús su única esperanza y fuente de confianza. Qué bueno que cuando una persona se encuentra con Jesús, el entender que Jesús es su única esperanza, que Jesús es su única fuente de confianza, que tú solamente en Jesús puedes confiar. Cualquier persona te podría fallar, hasta tu mamá, hasta tu esposo, tu esposa, porque es que tenemos ese concepto de confiar en el hombre, y la palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando tú pones tu confianza en la gente, tú pones tu confianza. Dice, ay, que madre no hay sino una. Sí, gloria a Dios que solamente una mamá. Y también hay un papá solamente, lo que pasa es que no lo aceptan. Pero es la misma cosa, así como papá y mamá, solamente hay un papá y una mamá. Pero hasta ellos te podrían fallar, entonces ¿hay qué? Esa fe ciega en la madre, esa fe ciega en un hijo, esa fe ciega en el esposo o en la esposa. Yo creo que nosotros debemos de tener realmente fe en Jesús. En la vida cristiana nosotros aprendemos que nuestra principal confianza debe estar en Jesús. Entonces ella lo sabía, que no tenía otros recursos, no tenía otros medios. El Simón el fariseo en esa casa, no se sabe si él era un hombre adinerado, seguramente tenía sus buenos recursos y tenía sus cosas. Entonces él lo necesitaba, pues, como arrodillársele a Jesús y ponerse a llorar ahí y como, sí, humillarse. Él no tenía necesidad de eso, tenía su buena casa, quién sabe, sus manjares, y la posición de este hombre por ser fariseo, quién sabe cuál sería. Él consideraba que no tenía necesidad de eso. Y la mujer de mala vida, claro, como es una escoria,
considerada pues como una basura, entonces ella sí que se humille. Y lo mismo muchas personas hoy en día. Ay, no, ese señor que está abajo de ese puente, que está todo trabado de marihuana, ese sí que busque, que se vaya por donde la iglesia, allá donde los cristianos, que vaya y busque a los cristianos, ese sí necesita, no, yo estoy muy bien, yo soy profesional, yo tengo mi profesión, tengo mi trabajo, tengo un cargo, me gano $1.500.000. Y yo ayudo a los pobres, y yo le compré una casa a mi mamá hace poquito, y yo no necesito a Jesús, porque es que yo soy muy buena persona, yo tengo el cielo ganado, dicen muchos. Y la gente lastimosamente, mientras más estudios tiene, o más dinero, o más posición social, piensan que no necesitan, que los que sí necesitan a Jesús son la gente de pronto desechada de la sociedad, o de problemas económicos, y no es así. Otra cosa que hizo la mujer, ungió los pies de Jesús, los ungió, o sea, los chorreó ese perfume sobre Jesús. Y dice que la palabra del Señor habla de ungir. Ese acto que hizo ella de ungir era honra, reconociendo que Jesús tenía autoridad, reconociéndole la autoridad a Jesús. Simón lo invitó a la casa, pero la mujer le pidió a Jesús y se humilló y clamó para que Jesús entrara en su corazón. ¿Dónde creen que a Jesús le gusta más estar? Sentado en un comedor viendo a un tipo religioso, mirando a ver cuándo hace el show, como si fuera el payaso pues de la noche, o en el corazón de una mujer arrepentida. El lugar favorito de Jesús es el corazón, ¿sabían eso? Es el lugar que a él le gusta estar. Por eso cuando de pronto algunas personas se esfuerzan, no, yo voy a tal lugar porque es que es un templo muy bonito, es un templo, mejor dicho, con unos lujos y unas cosas, y es que allá tiene que estar Dios porque es que esa iglesia es muy bonita. Y no, Dios habita en el corazón del hombre, le gusta estar en el corazón del hombre. No había podido entrar en el corazón de Simón, porque qué hombre tan orgulloso, tan religioso. Tú puedes tomar una decisión, o invitar a Jesús a tu casa, o invitar a Jesús a que sea el Señor de tu casa. Él puede ser un amigo. A mí me gusta ir de vez en cuando allá a la iglesia y se siente chévere, ellos cantan y uno siente como esa paz, pero de ahí no, yo no me quiero comprometer, yo no quiero como meterme de lleno, que esa gente se fanatiza y entonces ya no quieren sino ir todos los domingos a esa iglesia y entonces ya quieren es hablarle a otros de Jesús también, y no, yo no me quiero fanatizar. Son simpatizantes, como Simón era simpatizante. Entonces, ¿por qué también lo ungió? Porque la mujer sabía lo que Jesús iba a hacer. La mujer sabía que él iba a morir en la cruz. Nosotros entendiendo, ese es el significado tan grande que tenía la muerte de Jesús. Ella lo sabía y por eso lo adoró, porque ella sabía ella sabía que un tiempito después de ahí iba a la cruz, y lo adoró y lo ungió. Ahora Jesús le habla cuando está ese cuadro ahí, ¿verdad? De que Simón el fariseo mirando así y la mujer ahí en el suelo postrada, esas dos visiones tan diferentes. Jesús empieza a hablar acerca de una deuda. Seguramente habían otras personas, estaba la familia de Simón sentada en la mesa y seguramente estaban también varios de los discípulos de Jesús en la mesa. Imagínense una mesa bien grande. Ahí cabía todo el mundo, porque las mesas de ahora tiempo, pues imagine que había una mesa donde se sentó Jesús y todos los discípulos con sus familias, pues era una mesota, una mesa grande. Entonces estaban sentados en la mesa y había muchas otras personas, y Jesús comienza a hablarles a todos acerca de una deuda, empieza a hablarles de una deuda. ¿Por qué Jesús da el ejemplo de una deuda? Pregunto yo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Sí. Cuando habla de que habían dos deudores y que uno debía más que otro. Entonces, está hablando, cuando Jesús habla de la deuda, se refiere a que el pecado es una deuda impagable.
¿Y por qué Jesús dice que uno debía 10.000 denarios y el otro 100 denarios? ¿Por qué esa diferencia tan abismal? Y dice la palabra, a los dos les perdonó la deuda. Yo les voy a decir por qué. Primero que todo, el pecado es una deuda impagable. La religión y las tradiciones religiosas le hacían creer a uno que pagando indulgencias, ¿se acuerdan? Que las indulgencias. Entonces usted va donde el cura, le dice, acúsenme, que padre, además que le dicen padre, dice la palabra que uno no le dice, no le debe decir padre. Dice que acúseme padre, que porque hice esto y esto y eso. Ah, sí, rece tantos Padre Nuestros y tantas Aves Marías. Y si el pecado se considera muy grande, entonces le toca rezar más. ¿Cierto? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el hombre está cometiendo la necedad de darle tamaño al pecado, de ponerle tamaño. Y por eso la doctrina católica, que no está en la Biblia, que no habla la Biblia de eso, de ponerle clasificaciones a los pecados, llamar a algunos pecados veniales, o sea que no son de ir al infierno, sino que usted reza tantos Padres Nuestros y se salva. Hay otros, el pecado mortal, que usted tiene que hacerse un 8 y llevar, quién sabe, hacer como unas penitencias y lacerarse y quién sabe qué cosas para poder ser salvado, ¿verdad? Entonces, el pecado, repita conmigo, el pecado no tiene tamaño. Por eso fue que Jesús le dijo al fariseo ese ejemplo y le dijo, 10.000 denarios frente a 100 denarios, para Dios es lo mismo. O sea que el mentiroso es tan digno del infierno como el que asesina a alguien. Eso es una realidad. El que codicia a una mujer en su mente, dice la palabra que ya fornicó con ella. Es como si ya hubiera hecho el acto sexual. Y el que se imagina cosas de inmundicia sexual en su mente y maquina su mente con inmundicia, dice la palabra que es tan digno de ir al infierno o de muerte como si fuera una persona que robara. Que la rebelión es como el pecado de adivinación, de hechicería. Entonces mire que Dios, todos los pecados para el Señor los compara y los ve como iguales a todos. Entonces una viejita que nunca ha robado un banco, a no ser de que sean de las superabuelas que uno ve en noticias, que hoy en día hasta las viejitas están pasando droga a otra parte y todo, pero digamos que no sea la superabuela esa. Una viejita que va de la casa a la misa y de la misa a la casa, pero tiene falta de perdón en su corazón y odia a muerte a su cuñado o a su yerno o a un nieto. No lo puede perdonar y no lo va a perdonar. Pero eso sí, se pega sus buenas rezadas todos los días a las 5 de la mañana el rosario. Pero no ha robado un banco, no ha matado a nadie. La viejita piensa que va al cielo. ¿Sí ve? Ahí es donde está el problema. Porque nosotros los seres humanos no tenemos la autoridad y mucho menos la sabiduría para darle al pecado tamaño. Si Dios no le da al pecado tamaño, usted mira en la lista, en Gálatas 5, por ejemplo, dice la palabra de Dios en versículos del 19 al 22, saca la lista, entonces compara al mentiroso, al que practica inmundicia sexual, al que roba, al brujo, ¿qué más? Al que tiene contiendas, la ira, el airado, a todo el mundo lo tiene bajo el mismo lente. Están bajo la misma medida, ¿cierto? Entonces es lo mismo. En este caso el fariseo se creía muy justo porque era de esas personas que le tenían tamaño al pecado y estaba muy confiado de sus obras justas. Vamos a mirar lo que dice la palabra en Isaías 64, versículo 6. Isaías capítulo 64, versículo 6. ¿Cómo dice ahí? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de injusticia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Les dice la palabra del Señor
¿Qué es lo más cochino, lo más sucio y lo más horrible? Trapos de inmundicia. En esta versión, Palabra de Dios para Todos, esta es otra versión de la palabra, dice, todas nuestras obras justas, o sea, en lo que nos apoyamos para tratar de agradar a Dios, son como una toalla higiénica sucia. Así dice aquí. ¿Qué es lo más asqueroso? Lo más sucio. ¿Qué quiere decir eso? Que es tan abominable a los ojos de Dios que tú te creas justo, que porque tú haces buenas obras, que porque tú te manejas bien, entre comillas, que porque tú no robas, porque no matas, pretendes mostrarle eso a Dios como si Dios fuera un deudor tuyo, como si Dios estuviera obligado a hacerte el bien. ¿Y cómo ve Dios eso? Como un trapo cochino, un trapo asqueroso, lo más sucio, lo más horrible, las obras justas. Y eso es lo que hace la religión, que la gente se confíe en sus obras justas. Que en algunas religiones el hecho de que tú no comas carne y no mates animales, que eso te hace más espiritual. Y eso es algo antibíblico. Que el hecho de que tú no te pongas, la mujer, que no se ponga un pantalón, pues obviamente decente, ¿no? Pero el hecho de que usted no se ponga un pantalón, sino una falda hasta los jarretes que no la deja ni andar, eso hace que tú seas muy espiritual. Eso es basura. Que anda con la Biblia todo el tiempo bajo el brazo, ¿para qué si no la lee? Todas las obras, a ver, vea, yo me podría quedar aquí diciéndoles a todos ustedes, obras de justicia, que a los ojos de Dios son un trapo sucio, trapo cochino. Lo ofende a Él. Al Señor ofende que una persona se crea justa, que una persona se crea que es bueno por sus propias fuerzas. Es como si no necesitara a Jesús, como si la obra de Cristo en la cruz para nada sirvió, porque es que yo soy tan buena gente, que yo no necesito de eso. La gente tiene diferentes percepciones de Jesús. Unos buscan son los milagros, las señales, las sanidades, los beneficios, como veíamos ahorita en la obra de teatro. Otros están buscando de la salvación. Yo les pregunto, cada uno, y no me responda, cada uno, ¿qué buscas tú? ¿Qué estás buscando tú en el Señor? Ahora el versículo 47 dice una gran revelación. Es la revelación más grande de todo lo que el Señor estuvo hablando. Ahí está la revelación. Una revelación que comprendió la mujer, pero yo les aseguro que Simón, con eso que le dijo, quedó en las mismas, quedó igual de ignorante. Porque lo que hace la religión, lo que hace la rebeldía y la desobediencia en la gente es que los vuelve más ciegos y más sordos. Teniendo ojos no ven, oídos y no oyen, lo mismo que los ídolos que adoran, los muñecos que adoran. Así dice el Salmo 115. Versículo 47. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahí donde está el principio. El amor viene como consecuencia del grado de perdón que Dios haya traído sobre tu vida. 10,000 denarios frente a 100. Simón, ¿quién crees tú que amará más, que estará más agradecido? Dice, pues el de los 10,000 denarios, ¿cierto? Una deuda, le pongo un ejemplo a usted. En el banco, una persona en el banco tenía un saldo de una cuenta que estaba pagando, de unos intereses, debía 150,000 pesos en el banco, todavía quedaba ahí de saldo. Pero una persona debía de ese mismo banco una deuda de 125 millones de pesos. Y resulta que hubo una amnistía y a todos les perdonaron la deuda, a los dos pues que estaban ahí le perdonaron la deuda. ¿Cuál cree usted que estaría más agradecido con el banco? ¿Cuál? El de la mayor deuda. Claro, le perdonó, está más agradecido. Pero ahora está lo que Jesús le dijo a Simón el fariseo. En realidad, el agradecimiento a Dios dijo, mire, esta mujer está tan agradecida que vea todo lo que hizo y vea usted no hizo eso.
ella me ama más, porque más se le perdonó. Usted no, ella más se le perdonó. Pero no es porque Jesús a unos perdone más que a otros. En realidad la revelación de todo esto está en el grado de arrepentimiento. Quería decir entonces Jesús, el que mucho se arrepiente, claro, si usted se arrepiente, esto es como así, cuando uno llega a la iglesia, si usted de una se destapa y saca a relucir toda la inmundicia, toda la porquería, toda la cuestión, la pudredumbre de su corazón y queda vaciado, empieza a ser lleno de la gloria de Dios y empieza a ser lleno de la gracia de Dios. Entonces, claro, mientras más se arrepintió, más amor va a recibir, porque eso es como cuando usted tiene un bolso. Las mujeres que están acá, por más grande que sea el bolso, no le puede echar y echar y echar. Llega un momento en que llegan hasta su límite. Entonces llega un momento en el que la mujer tiene que sacar las cosas del bolso para meter otras, ¿sí o no? Así es el corazón del hombre. Usted no puede conservar el pecado, pero al mismo tiempo ser lleno de la gloria de Dios. Usted tiene que vaciar. Arrepentirse es como vaciar el bolso. Y mientras más vacía, más amor recibe. El que más se arrepiente, recibe más amor. No porque Dios ame a unos más que otros, sino porque eso es algo proporcional. El que más se arrepiente, recibe más amor. Dice, el que mucho se arrepiente, dice aquí la palabra, te digo que se puede ver que sus muchos pecados le han sido perdonados y por eso ahora me demostró mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Está diciendo Jesús, el que poco se arrepiente, el que considera que es bueno, el que considera que no necesita de mí, se arrepiente ¿qué? Poco. ¿Y eso qué quiere decir? Poco ama. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor de Dios no llega a su corazón de la misma manera. Hay una relación directa entre el amor de Dios y el arrepentimiento. Mientras más te arrepientes, más amas. Así de sencillo. Porque mientras más te arrepientes, más perdonado eres, más restaurado eres y más gratitud hay. Eso es lo que sucede allí. El amor está relacionado con la gratitud. Por eso es importante que cuando una persona se acerca a Jesús, debe saber verdaderamente qué es lo que va a buscar de Jesús. Los que están aquí, piensen y mediten. ¿Qué están buscando en Jesús? ¿Qué es lo que ven en Jesús? Una oportunidad, tal vez para conseguir novia, porque algunos pueden venir a la iglesia, muchachos solteros. No, yo voy a la iglesia de los cristianos, allá hay muchachas muy bonitas y que no me maquillan tanto y de pronto está bien juiciosas, bien caseritas. Ese es el lugar para buscar novia, ¿sí o no? Claro, para muchos hombres así es, así lo ven. Y vienen es a buscar novia a la iglesia. O sea, ¿qué ves en Jesús? ¿Qué estás buscando del camino del evangelio? O la sanidad, o simplemente que hoy oren por ti y mañana ya tienes con qué pagar el arriendo. ¿Qué estás buscando de Jesús? Si estás buscando verdaderamente, como aquella mujer, si estás buscando verdaderamente ese perdón, si eso es lo que interesa de Jesús, yo sé que esta no va a ser la única vez que vas a venir. Vas a seguir viniendo cada domingo. Personas por primera vez acá van a seguir viniendo cada domingo. Porque así como esa mujer, tú vas a tener la convicción de que lo necesitas. Así como todos los días tú tienes que comer, desayunar, almorzar. Todos los días necesitamos del Señor. Y el domingo, que es el día del Señor, vas a seguir asistiendo a la iglesia. Porque es una necesidad. No porque sea una obligación o un compromiso, sino porque es como resultado de la gratitud. Es porque tú le das las gracias al Señor por todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Cierra tus ojitos. Si tú tienes algo que agradecerle al Señor, cierra los ojitos y dale esas gracias al Señor por todo lo que Dios hizo en tu vida. Dale gracias al Señor por lo que el Señor ha hecho en tu vida, por la salud, hermanos. Dale gracias al Señor por ese amor tan grande. Tal vez no te diste cuenta, pero aún Dios en muchas ocasiones ha desviado un carro para que no te pise.
En muchas ocasiones el Señor te ha sostenido, ha mandado sus ángeles para que te sostengan, para que no te caigas de un edificio, de una escalera, para que siempre tengas que comer. Él te da el sustento, te da la provisión de una u otra manera. Él te sostiene. Dale gracias al Señor porque te sostiene, porque te da todo abastece tus necesidades, pero sobre todo, dale gracias al Señor, porque ninguno de los que estamos aquí podría decir que no necesita a Dios. Todos vinimos a los caminos del Señor, todos vinimos culpables, éramos culpables de muerte, éramos culpables de juicio, todos nosotros nos habíamos descarriado. Dice Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos nos descarriamos, todos hemos hecho lo malo, todos ofendimos a Dios. Muchas veces merecíamos la muerte, merecíamos haber sido cortados de la tierra de los vivientes. No merecíamos estar aquí, hermanos, no merecíamos estar con esa misericordia de Dios tan grande. Dale gracias a Dios, dile: Señor, gracias por tu gran misericordia. Y gracias, Señor, ayúdame a entender cada día más, así como aquella mujer que se postró ante tus pies y te besaba los pies y lloraba. Ayúdame a comprender, Señor, el significado tan grande de tu muerte en la cruz. Ayúdame, Señor, a comprender lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí, para darme salvación.